El Instituto Mexicano de la Radio presenta Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad. Con Ricardo Reyes Chilpa. Nuestro tema de hoy, los hongos de los dioses. En México existe un arraigado conocimiento tradicional sobre los hongos sagrados, el cual se remonta a la época prehispánica. Se han encontrado esculturas de piedra elaboradas por antiguas culturas, las cuales se cree son representaciones de hongos psicoactivos. Además, personifican figuras antropomorfas. Otra evidencia son los documentos de la época de la colonia, como el Códice Florentino, que narran el uso ceremonial y medicinal de estos hongos. Sin embargo, a partir de la conquista española, los hongos, al estar relacionados con lo sagrado en la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos, fueron prohibidos por la Santa Inquisición y su consumo era considerado un pecado. En la década de 1950, algunos investigadores nacionales y extranjeros redescubren el uso de los hongos sagrados en Oaxaca, lo cual desencadenó un increíble interés por parte de los amantes de las ciencias naturales, las ciencias sociales y las artes. Este fenómeno tuvo tanto impacto que personas de todo el mundo viajaban a México en busca de estos hongos que provocaban visiones y sensaciones extraordinarias. Esto generó un cambio drástico en la concepción de estos hongos. Se comenzaron a utilizar con imprudencia por quienes los consumían con fines lúdicos y llevaron a las autoridades a prohibir de nuevo su consumo, considerándolos como una droga que produce alucinaciones. No obstante, actualmente los grupos originarios de México siguen utilizando los hongos sagrados de manera tradicional en ceremonias y con fines terapéuticos. Esto es, cumplen el papel que siempre han debido tener, el de hongos de los dioses. Para conversar sobre este tema contamos con nuestros invitados, Joshua Antoine Bautista González. Bienvenido, Joshua. Hola, muchas gracias. Y Amaranta Ramírez Terrazo. Bienvenida, Amaranta. Gracias por la invitación. Bueno, Joshua es biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y su tesis se enfocó en el conocimiento tradicional de los hongos medicinales. Es autor del capítulo Los hongos medicinales de México y ha impartido más de 20 conferencias sobre este tema en diferentes eventos académicos de difusión y divulgación. Ha presentado sus estudios en diferentes congresos y es secretario del Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo de la Etnomicología en México y actualmente estudia la maestría en Ciencias Biológicas en la UNAM. Amaranta Ramírez Terrazo es bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y se graduó en 2009. Estudia la maestría en Ciencias Biológicas de la UNAM y actualmente es profesora de la materia de Biología de Hongos, también en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene experiencia en trabajo con comunidades indígenas y rurales como promotora de proyectos productivos. Es presidenta del Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo de la Etnomicología en México. Bueno, pues para empezar este tema, Amaranta, ¿qué son los hongos de los dioses? Bueno, los hongos de los dioses, desde un punto de vista científico, son un tipo de hongos tóxicos porque tienen unas sustancias, la psilocibina y la psilocina, en el caso de los hongos mexicanos, que provocan alucinaciones. Entonces, los científicos los consideran como tóxicos, pero sin embargo, si nosotros dejamos esta concepción, dejamos de lado muchos aspectos culturales de la importancia sobre su ingesta. Entonces, los hongos de los dioses son hongos que se utilizaron con fines ceremoniales y médicos para ponerse en contacto con los dioses. Bajo la concepción occidental, ahora los consideramos como droga, pero para la concepción de los pueblos originarios eran considerados como medicina o el vehículo para comunicarse con su dios y saber cuáles son las problemáticas tanto físicas como psicológicas que tenían las personas. Pero este tipo de comunicación con los dioses se ha dado en muchas culturas del mundo. O sea, no solo es privativa de México, también en Grecia, en muchos otros lados. Las culturas originarias que desconocían la química como hoy la conocemos, de todos modos los consideraron como algo
digamos, muy importante, vehículos para comunicarse con los dioses. Entonces tenían otra concepción completamente. Pero ¿desde cuándo conocemos en México estos hongos? ¿Cuáles son las fuentes más antiguas que los mencionan? Pues los hongos sagrados se utilizan desde hace milenios. La evidencia más antigua la encontramos en el desierto del Sahara, en África. Hay unas pinturas donde están representadas unas personas que en las manos traen unos hongos, y de estos hongos salen unas líneas punteadas a la cabeza de estos danzantes. Estas líneas punteadas se ha interpretado que era porque ocasionaban efectos en la mente de estas personas, y por ello se ha propuesto que eran hongos psicoactivos. En México también hay evidencia del uso en la antigüedad de este tipo de hongos. Hay algunas esculturas, algunos hongos de piedra que les llaman, y también hay algunos códices en donde se demuestra el uso ceremonial y el uso terapéutico de estos hongos sagrados. ¿Te estás refiriendo al Códice Florentino y al Teonanácatl? Exactamente, en el Códice Florentino, escrito en el siglo XVI por Fray Bernardino de Sahagún, se menciona el famoso Teonanácatl, que significa la carne de los dioses. Y en este documento se decía que era un hongo que emborrachaba, que provocaba visiones y lujuria, pero también se decía que servía como medicinal para tratar la calentura con frío y la gota. Y bueno, pero estos hongos fueron prohibidos por la Inquisición. Sí, pues de hecho Teonanácatl significa la carne de Dios, entonces cuando los españoles llegaron a evangelizar a los pueblos originarios, pues no les agradaba mucho porque es el símil del cuerpo de Cristo, o sea, la hostia. De la hostia. Entonces se empezó a prohibir su consumo. Evidentemente cuando prohíben las cosas se hacen en lo oscurito. Esto no significa que la gente lo dejó de hacer, simplemente lo hicieron en zonas más alejadas y donde no estaban presente la Santa Inquisición, que eran los que los iban a castigar. Entonces se prohibió y se dejó de hacer algo público, de algo que antes era reconocido, porque además quien hacía este tipo de ceremonias tenía un estatus en la comunidad, era el sabedor, era el médico tradicional que te ponía en contacto con los dioses. Entonces, cuando llegaron los españoles y lo prohibieron, vino una época de oscurantismo, en donde dijeron, en México no hay consumo de hongos. Y no solo de hongos psicoactivos, sino de hongos comestibles. Entonces, se perdió. Y fue precisamente... Casi se perdió. Casi se perdió. A diferencia de lo que pasó con el consumo del peyote, ¿no? El consumo del peyote está bien arraigado. Entonces, Teonanácatl fue una de las principales cosas por las cuales los investigadores gringos, como Heim, vinieron a México a buscar quién era Teonanácatl. Y resulta que creían que Teonanácatl era el peyote. Bueno, estamos hablando de que de pronto hacia 1900... Bueno, ya la primera mitad... 60, 50. 50, pero antes empezaron también a revivir a la investigación sobre este tipo de objetos o sustancias, porque se decía, ¿qué es el Teonanácatl? Como acabas de mencionar, esa carne de los dioses es el peyote, aunque en el Códice Florentino sí se ve un honguito. Sí, claro, se ve un honguito, pero se confundió con el peyote, inclusive se confundió con Amanita muscaria, cuando el consumo de Amanita muscaria se hipotetiza que se perdió hace muchos años. Cuando los hombres atravesaron por el estrecho de Bering, tenían la costumbre de consumir Amanita muscaria, pero resulta que Amanita muscaria en América es más gastrointestinal que alucinógena, entonces provocaba unos problemas al estómago tremendos. Entonces la investigación empírica de los pueblos originarios los llevó a conocer los psilocibes y eso se plantea que es el Teonanácatl, pero hasta la fecha no hay evidencia de que un hongo específico sea Teonanácatl, simplemente son los hongos sagrados los que se consumían. Pero entonces estamos hablando que hacia 1950 algunos investigadores extranjeros van a redescubrir, pero está asociado a un nombre muy famoso, a María Sabina, y a otro nombre menos famoso llamado Robert Gordon Wasson. ¿Qué nos pueden platicar de ellos? Robert Gordon Wasson es conocido como el padre de la etnomicología, que es la ciencia que nosotros estudiamos. Es la ciencia que estudia el saber tradicional, las prácticas, la cosmovisión que se tiene alrededor de los hongos. Este señor, Robert Gordon Wasson, era estadounidense, era un gringo, no le gustaba para nada los hongos, pero su esposa, Valentina Pavlovna, ella era rusa, era médico y era amante de los hongos. Bueno, se menciona que Gordon Wasson se casó con la rusa de la nobleza y fueron a pasar su luna de miel a las montañas Catskill en Nueva York, y ahí vio la rusa unos hongos, ¿no? Y se los iba a comer. Exactamente, cuando los vio, se puso muy emocionada, le empezó a decir nombres en ruso, nombres locales en ruso a esos hongos, los llevó a su casa, los lavó,
los cocinó y se los dio a su esposo, a Robert Gordon Wasson. No quiso aceptarlos, dijo, no, ¿cómo los voy a comer? Esto me van a matar, y pensó que se iba a quedar viudo. Entonces, en ese momento, él se dio cuenta de que había algo que lo separaba de su gran amor, y empezó a interesarse por este fenómeno. Allí fue cuando comenzó a estudiar el uso de los hongos, cuando se enteraron de que había esta discusión de que si el Teonanácatl era peyote o eran hongos, no vaciló en venir a México, a Oaxaca, y fue cuando se encontró con María Sabina, que ella era una terapeuta tradicional mazateca, que era muy reconocida a nivel mundial. Fue reconocida porque utilizaba hongos para curar, pero ella misma menciona que nunca utilizó los hongos para ver a Dios, solamente los utilizaba con fines terapéuticos. Pero no era la única, hay muchos otros médicos tradicionales en México que también los utilizaron en ese tiempo y también fueron entrevistados por estos investigadores extranjeros. Bueno, va a venir Gordon Wasson hacia 1955, ya que le gustan los hongos, y entonces, pero ¿qué evidencias o qué pistas fue siguiendo Gordon Wasson? ¿Había otras investigaciones previas? Heim fue uno de los pioneros en las investigaciones sobre Teonanácatl y además ellos ya habían llegado, este grupo de investigadores ya había llegado... Roger Heim, que era francés. Él ya había llegado, con su grupo de investigación ya había llegado a Huautla de Jiménez, de hecho tenía muestras de los hongos que se consumían ahí, ya conocían a María Sabina y él fue el que le dijo a Robert Wasson que ahí había una sacerdotisa. Entonces fue cuando llegaron a María Sabina, pero bueno, María Sabina es como el azares del destino, porque si hubieran avanzado otras 5 cuadras hubieran encontrado a otro médico tradicional que también utilizaba los hongos. Cuando era niña probó el derrumbe y recibió en su corazón a la deidad. El niño Dios le dio poder, la convirtió en mujer de conocimiento. Pudo sacar su propio monstruo, supo desentrañar la esquiva enfermedad. Sabía curar en cuerpo y alma, sabía mirar, podía diagnosticar. Así es que estuvo en el mundo, desde niña cultivó la tradición médica india, conocimiento ancestral. Supo dar fe de lo intangible, pudo ensanchar la estrecha visibilidad. Podía sentir todo lo que existe y comulgaba con la magia de la realidad. Por eso vino a este mundo a oficiar el culto al hongo sagrado, conocimiento original. Bueno, vamos a un corte y continuamos. Plantas medicinales. Para mayor información puedes dirigirte a floramedica660@gmail.com. En Facebook, Plantas Medicinales de México 660 AM. Plantas Medicinales de México. En un momento regresamos.
Ya estamos de regreso en Plantas Medicinales de México con Ricardo Reyes Chilpa. Watson y su caja de Pandora, por Ricardo Reyes. El 3 de junio de 1957, Richard Gordon Watson publicó en la famosa revista Life, hoy desaparecida, la primera noticia en los medios masivos de comunicación sobre los hongos de los dioses, también llamado enteógenos, alucinógenos. Su reportaje titulado En busca del hongo mágico aportaría un elemento fundamental que se sumaría a los impresionantes cambios culturales que marcarían la década de 1960. La publicación del hecho científico solo aparecería bajo su firma 5 años después, con el título Los hongos alucinógenos de México, en la revista Botanical Museum Leaflets de la Universidad de Harvard. Contrario a lo que muchos supondrían, el padre de la era psicodélica no era ningún hippie o uno de sus antecesores beatniks, sino un banquero de traje y corbata, ex periodista, un erudito que navegaba con pericia en las aguas de las culturas griega y mesoamericana, la historia y la ciencia. Como Pandora abrió al mundo y dejó salir, para mal y para bien, los misterios que hasta entonces solo conocían los sabios indios y algunos profesores de distinguidas universidades. Su texto, hoy clásico, inicia así. En la noche del 29 de junio de 1955, en una aldea mexicana, tan lejana que la mayoría de habitantes no hablaban español, mi amigo, Alan Richardson, y yo compartimos con una hospitalaria familia india una comunión sagrada, en la cual se adoraron primero y se consumieron luego ciertos hongos divinos. En la ceremonia religiosa, los indios mezclaron ritos cristianos y paganos en forma desconcertante para el cristiano, pero natural para los indígenas. Dirigieron el ritual 2 mujeres, madre e hija, ambas curanderas, y el oficio se celebró en lengua mixteca. Los hongos producen visiones a quienes los comen. Mi amigo y yo masticamos y tragamos las setas. Tuvimos alucinaciones y salimos aterrados del trance. Habíamos venido de muy lejos para participar en la ceremonia, mas no esperábamos nada tan asombroso como la pericia de las curanderas oficiantes y los estupefacientes efectos de los hongos. Richardson y yo fuimos los primeros blancos que comimos los hongos divinos, cuyas propiedades guardan en secreto, desde hace muchos siglos, varios grupos de indígenas que viven al margen del progreso en el sur de México. Ningún antropólogo ha descrito hasta hoy la escena que ahí presenciamos. Richardson es fotógrafo de la Sociedad Neoyorquina y director de educación visual en la escuela Birley, y yo soy banquero. Pero no fue obra del azar nuestro encuentro en la cámara subterránea de una pequeña choza indígena con paredes de adobe y techo de paja. Por 4ª vez hacíamos un viaje a México, a la Sierra de Oaxaca, atraídos por el rito de los hongos. Para mi esposa, que llegaría con nuestra hija al día siguiente, y para mí, aquella aventura sería la culminación de casi 30 años de estudio del extraño empleo de hongos alucinantes en las culturas primitivas de Europa y Asia. Ya estamos de regreso. Nuestro tema de hoy, hongos de los dioses, con Joshua Antoine Bautista González y Amaranta Ramírez Terrazo. Bueno, Joshua, tú nos vas a platicar sobre un libro que están promoviendo. Por favor, adelante. Claro, el libro se llama La etnomicología en México, estado del arte, y es un libro que recopila todo aquello que se ha publicado, todo aquello que se conoce alrededor del consumo de los hongos. Vienen todos los hongos comestibles, los hongos tóxicos, los hongos sagrados, los hongos medicinales, la clasificación de los hongos, la nomenclatura tradicional. Es un libro, es un compendio que es de verdad un gran esfuerzo de parte de muchos investigadores que se han dedicado durante muchos años a estudiar este uso de los hongos, y lo pueden adquirir a través de la página de Facebook del HIDEM Etnomicología, y también en el Instituto de Biología de la UNAM con el doctor Roberto Garibay Origel, que es uno de los editores, junto con el doctor Ángel Moreno Fuentes. Bueno, pues este es un esfuerzo de los jóvenes etnomicólogos, es decir, estudiosos de los hongos, como Joshua y Amaranta, y bueno, pues se lo recomendamos mucho el libro.
Bueno, estábamos platicando sobre que llega un etnomicólogo llamado Robert Gordon Wasson a Oaxaca persiguiendo a los hongos alucinógenos, donde se va a encontrar, o hongos de los dioses, se va a encontrar con María Sabina. Y bueno, ellos lo van a dar a conocer, pero aquí hay una serie de nombres muy importantes, como Roger Haim, Albert Hoffman, Richard Evans Schultes, que fueron, digamos, promotores, investigadores de todo este conocimiento, cuando eso se creía que era una especie de mito, ¿no? ¿Qué podíamos platicar sobre el papel que jugaron? Bueno, pues sí, como platicamos hace rato, después de que llegaron los españoles hubo un oscurantismo, no se supo dónde quedó el Teonanácatl. Y en 1915, William Safford, que era un botánico muy reconocido de Harvard, hizo una publicación muy importante, diciendo que a Fray Bernardino de Sahagún lo habían engañado los indígenas, que no era un hongo, que eran fragmentos de peyote lo que se consumía en 1915. Pablo Reco, que era un etnobotánico mexicano, él publicó otra nota donde dijo que no, que sí eran hongos, y se prestó ahí la confusión. Entonces, hasta 1938 fue cuando Richard Evans Schultes llegó con Pablo Reco a Oaxaca y llevaron los hongos, se los llevaron a Harvard, y ahí determinaron que efectivamente no eran peyotes, que sí eran hongos. Ya después fue cuando Robert Gordon Wasson y su esposa se enteraron de esto, vinieron a México, llegaron con María Sabina a Huautla de Jiménez, Oaxaca, y se dio el redescubrimiento de los hongos sagrados. ¿Querías comentar algo, Amaranta? Bueno, sí, este redescubrimiento permitió mucha investigación sobre el uso de estos hongos, de estas sustancias. Por ejemplo, Albert Hoffman, que es un químico que también sintetizó el LSD, que ahora los jóvenes utilizan para fines lúdicos, él también sintetizó la psilocibina y la psilocina. Inclusive cuenta los mitos y leyendas de la academia que hizo unas cápsulas con estas sustancias y se las llevó a María Sabina para que las probara. Y María Sabina dijo, no, esto no son los niños santos. No es lo que yo, con la finalidad que yo los consumo. Entonces, es importante destacar que en esta época en donde tuvo de nuevo el auge el conocimiento sobre los hongos psicoactivos, permitió tener investigaciones que dieron un avance. Por ejemplo, el uso de la psilocina y la psilocibina para enfermedades psiquiátricas, ya que abren canales neuronales que están cerrados normalmente, entonces principalmente como enfermedades como el autismo, la esquizofrenia, se planteó que estos hongos podrían ayudar a tratarlas. Hay que mencionar que Albert Hoffman, como bien mencionabas, que era un químico de una empresa transnacional, sintetizó el LSD, incluso escribió un libro que se llamó Mon enfant terrible, o sea, mi terrible hijo, como arrepintiéndose de su creación. Eso tiempo después, cuando ya se había visto todo el problema de las drogas, pero a finales de los 50, pues iban haciendo la era de la psicodelia, ¿no? Y parece que los padres de la psicodelia pues eran gente que no parecía hippie ni beatnik, nada por el estilo, sino que eran gente muy seria. Un ejecutivo de un banco, como era Wasson, un profesor de Harvard, como era Schultes, un químico de una empresa transnacional, un profesor de botánica y de micología en Francia. Entonces, toda gente muy seria, ¿no? Pero todos ellos tienen un papel muy importante en el redescubrimiento. Pero también, ¿qué podemos decir de los mexicanos? ¿Se quedaron así pasivamente o contribuyeron en algo, digamos, en esta época, finales de los 50, principios de los 60? Sí, después de que se realizaron estos estudios por parte de los extranjeros, motivó el estudio también por parte de los micólogos mexicanos sobre estos hongos y en general sobre toda la micología. Le dio un gran impulso a toda el área. Y principalmente los investigadores más reconocidos son el doctor Teófilo Herrera del Instituto de Biología de la UNAM y el doctor Gastón Guzmán del Instituto de Ecología de Jalapa. Ellos son quienes más han trabajado este tipo de temas. Desde los años 60, desde los 50, empezaron a trabajar junto con Robert Gordon Wasson y esos investigadores y hasta la fecha continúan publicando, continúan investigando sobre ese tipo de hongos. Y ha sido tanta su importancia y tanta su contribución que actualmente México es conocido como el país con mayor diversidad de hongos sagrados en todo el mundo. Bueno, de hecho hay que mencionar que el doctor Gastón Guzmán, que era estudiante del Politécnico, hizo su tesis de licenciatura con los hongos alucinógenos de México. Aquí cabe resaltar que gracias al redescubrimiento de los hongos psicoactivos, la micología mexicana tuvo un gran impulso.
de las especies más estudiadas son exactamente estas, ¿no? El género Psilocibe. Hay una monografía sobre las especies mexicanas, entonces realmente este redescubrimiento sí tuvo un impacto en la academia, sí tuvo un impacto en el conocimiento sobre la micología mexicana, y podríamos decir que fue el auge para la micología mexicana, por lo cual se fortaleció. Y no solo para ella, también para lo que hoy se conoce como etnofarmacología, que es el uso de las plantas medicinales por culturas antiguas, porque hasta entonces, digamos, un remedio se consideraba como algo, como un mito, una fábula. A partir de estas investigaciones donde se ve que tienen, digamos, un principio activo, fue que se vuelve a reanudar el estudio de las plantas. Pero bueno, ¿cuál es la situación actual de los hongos de los dioses? ¿Qué pasa ahora? Porque ahora vivimos en otros tiempos. Pues lamentablemente sí suena muy bonito todo lo que dijimos anterior de la investigación y todo, pero empezó la psicodelia y entonces a Huautla de Jiménez llegaron los hippies y llegaron inclusive el hijo del presidente en turno. Entonces esto provocó, lamentablemente, que se volviera a prohibir el consumo de estos hongos, y para María Sabina fue catastrófico. Le quemaron su casa, le mataron a sus hijos. Entonces, para la cultura tuvo un gran impacto la entrada de este grupo de extranjeros a Huautla de Jiménez. De hecho, Huautla de Jiménez ahora ya es un pueblo completamente turístico en donde vas y consumes hongos alucinógenos solo con fines lúdicos. Sí quiero aclarar que los hongos son más importantes que los hongos alucinógenos. Tienen más usos que los hongos alucinógenos. Y este mito que se ha hecho sobre ellos y esta estigmatización de que son los hongos alucinógenos no está bien, porque esto ha provocado que nuevamente hay una prohibición y además una pérdida del conocimiento, porque se deja de practicar. ¿Tú qué opinas, Joshua? Pues sí, tiene toda la razón Amaranta. No obstante, el uso tradicional de estos hongos sigue en México, continúa. Muchos grupos originarios los siguen utilizando con fines terapéuticos en ceremonias, tales como los nahuas, los mazatecos, los mijes, los zapotecos, los matlacincas, entre otros. Hay algo muy interesante en la medicina tradicional mexicana y en general en la medicina tradicional de los pueblos de Mesoamérica. Cuando un médico tradicional adquiere el conocimiento es en el mundo de los sueños, es donde Dios le revela el conocimiento médico, cómo se van a curar. Los médicos que utilizaban los hongos sagrados no necesitaban entrar al mundo de los sueños, podían entrar a este mundo espiritual a través de los hongos, y es allí cuando se les revelaba cómo curar a los enfermos. Entonces, además de utilizarlos como tal, como medicinales, también eran como una vía y siguen siendo como diagnóstico para diagnosticar la enfermedad y cómo se van a curar, y es un conocimiento que continúa hasta la fecha. Bueno, también hay que ver los cambios que ha sufrido la sociedad, de una sociedad que tenía comunicación con los dioses a considerarlos simples objetos de diversión, ¿no? Y esa es la tragedia de nuestros tiempos, ¿no? Que la mayor parte de estas sustancias y todas las sustancias psicoactivas se usan por una especie de diversión, cuando su sentido original es trascendental, es más allá del humano, la comunicación con los dioses. Eso independientemente de nuestra posición respecto a la religión, pero tenían normas, reglas para el uso de estas cuestiones. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿no? Y podríamos decir que se ha perdido el misticismo en estas comunidades indígenas. Pues de los pueblos originarios no. Lamentablemente, como mencioné, ya se ha dejado, después de que se vino la nueva prohibición en los años 60 sobre los hongos alucinógenos, no se ha vuelto a hacer una investigación a profundidad sobre ellos. En el Congreso Mexicano de Etnobiología conocimos una tesis de una investigación de Huautla de Jiménez. Sí hay reportes de que se siguen consumiendo de manera tradicional en los pueblos originarios, pero evidentemente la presencia de los jóvenes principalmente, no solo jóvenes, también hay adultos, ha estigmatizado, y incluso en algunos pueblos del Estado de México ya es muy peligroso ir a consumir hongos porque ya es tanta la gente que va que es malo. Yo creo que en los pueblos originarios, desde una cosmovisión no occidental, que estamos fuera los mestizos, sí siguen siendo místicos, sí siguen teniendo un papel importante en la medicina tradicional y incluso en la religión con todo y la fusión con el catolicismo. Más sin embargo, en las culturas no occidentales o en las culturas urbanas es solo el uso lúdico, que también tendría que hacer un llamado a los jóvenes, ¿no? Porque este uso lúdico tiene consecuencias, y estas consecuencias pueden ser la pérdida del conocimiento. Yo he sabido de casos de jóvenes que son detenidos por la policía por traer hongos.
y luego rastrean quién les vendió esos hongos y van y detienen a las personas que les vendió esos hongos. Entonces, yo sí pediría a los jóvenes que por favor tuvieran un poco de conciencia sobre el impacto que su diversión tiene con las culturas originarias y sobre cómo es que ellos realmente utilizan los hongos sagrados. Bueno, lamentablemente tenemos que concluir. No sé si quiere alguien agregar algo. Pues que consuman muchos hongos, son buenos para la salud. Este tipo de hongos también son medicinales, recuérdenlo, pero todo con respeto, con medida. Y pues aclarar que los hongos alucinógenos son alucinógenos para los mestizos, para las personas de occidentales, pero para las personas de los grupos originarios son sagrados, son medicinales. Pues les agradecemos mucho a Joshua Antoine Bautista González y a Amaranta Ramírez Terrazo su participación con el tema Los hongos de los dioses. Gracias por su invitación. Gracias a todos los radioescuchas una también. Nueva invitación. Claro. Plantas medicinales. Para mayor información puedes dirigirte a floramedica660@gmail.com. En Facebook, Plantas Medicinales de México 660 AM. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad.